Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando. Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR. Azul y mucha gente se queda. Así es. Ciencias del mar y qué más. Hay ciencias sociales, ingenierías, una infinidad de temas sumamente interesantes, porque fue muy padre para mí
muy padre, hablando de posgrado y hablando como, fue muy interesante para mí, estar en la mesa, moderar una mesa sobre todas investigaciones sobre ciencias del mar, porque pues uno escucha normalmente pues lo que es de su área, de ciencias sociales y más o menos ya tiene un dominio, ¿no? Sí te vimos y te escuchamos y no nos dejabas hablar y no dijiste nunca, qué padre. Está muy propia. Ya, en la semana, hoy esta mañana, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, me escucharon a mí, pero no escucharon, los que estaban aquí, me estaban escuchando moderar. Muy, muy interesante, la verdad, váyanse por ahí a ver la semana de posgrado. Y como vamos a tener la nota egocéntrica, si ustedes me lo permiten, en cuanto Saúl Ramos me diga que estamos listos, les voy a presentar, les voy a compartir aquí en la tertulia, ya que ya está compartido, ya está en las redes sociales, mi participación en la semana de posgrado, un video, a mí me tocó participar en la modalidad de video, había 3 modalidades, déjenme que les platique, van a encontrar ustedes las ponencias, ¿no?, que es como lo más clásico, las ponencias que se están llevando a cabo en salas de Zoom y que después se comparten a través de las redes sociales, previendo que no pasen cosas que ya han pasado, que son terribles, ¿no? Como que hay gente que se mete a las salas de Zoom, que son públicas, a hacer cierto tipo de guarrerías y groserías. Pasó la semana pasada en la presentación de un libro, de un escritor español, pasó aquí en la universidad y bueno, fue una cosa bastante sonada. Entonces, bueno, está la modalidad de ponencias, está la modalidad de videos, que es donde nos tocó a todos los que estamos en primer año, y está también la modalidad de podcast para los que ya están a punto de egresar. Los voy a invitar, perdónenme usted la nota tan egocentrista, pero no me puedo aguantar las ganas. Aquí va mi participación en la 20 semana de posgrado aquí en Baja California Sur. Vamos ya. Hola, ¿qué tal? Soy Alexe Almada, soy estudiante del primer año del doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En esta ocasión quiero presentarles mi proyecto Indagaciones Teóricas para una Semiótica de las Ciencias Sociales, en donde presento un proyecto de investigación teórico-epistemológica justamente para fundamentar la importancia y la necesidad de incorporar la dimensión semiótica en los estudios que se realizan sobre los fenómenos de la sociedad. El método que habré de emplear es el método dialéctico y los sistemas comparativos para poner a dialogar a los autores en la búsqueda de las premisas de este trabajo. Muchísimas gracias. Estoy trabajando con Humberto Eco, con Paolo Fabri y con Victorino Secchetto. Hasta pronto. Ya estamos de regreso, espero que le haya a usted parecido pues mínimamente divertido, ¿no? Comentábamos pues ahí las manías que le aprendimos a TikTok ahora aplicadas a la academia. Espero que le haya a usted parecido interesante esta presentación. Y bueno, déjame decirle que por qué razón esta noche, tarde-noche, ¿te gusta este horario? Pues sí, ahorita, pero ya vendrán dentro de unos 2 meses que se nos va a hacer noche, 2 o 3 meses. Pero ya va a ser cuando haya cambiado al horario de invierno. Y sí, aparte de que ahorita con el clima estamos bien. Sí, van a venir días en que sean las 9 de la tarde. ¿Eso a ti cómo te sabe? ¿Bien? ¿O qué te gusta más? Pues... ¿Que sean las 9 de la tarde o las 6 de la noche? No, para efectos de dormir y de levantarse temprano, eso como que vale más que sean las 6 de la tarde, como ahorita, son las 7. Ahorita ya pasan de las 7, es lo que te digo, mira, ahorita ya son las 7:13 y todavía es de día a día, Ajá. ¿no? Entonces quiere decir que va a venir anocheciendo, por ahí de las 8. Pero ya que esté más entrado el verano, porque ahorita todavía estamos en primavera, Sí, pero ya que esté entrado el verano, nos van a dar 8:30 de la noche y vamos a andar como ahorita, es lo que te pregunto. Seguramente, pues está amaneciendo como a las 6 de la mañana ya, ¿no? Oh.
Sí, yo pues como siempre amanezco más tarde, no me doy cuenta. Y como tenemos una gran persiana, entonces tampoco nos enteramos a qué hora amanece. Pero bueno, que dejémonos de cuentos, ¿no? Pero ¿cómo? De nuestros cuentos, dejémonos de nuestros cuentos, para darle paso a Rafael, que pues esta mañana que nos vimos, ya tenía yo muchas ganas de que estuviera de regreso con nosotros aquí en la tertulia, aunque sea por una vez, de allá de vez en cuando. Y entonces le dije, oye, yo sé que por ahí algo tienes, que nos puedas compartir. Y bueno, pues así fue. Y él pensó que era un cuento y pues lo trajo. No, pero dijeron, dejémonos de cuentos ustedes. Exacto, Nosotros, exacto. nosotros. Ah, bueno, yo no puedo dejarme de cuentos. No, sería una falta muy grave. Bueno, este cuento, lo leo primero y luego si hay algo que comentar y eso. Como usted Sí. guste. Yo quería que nos contara primero el cuento y luego nos lo leyera, pero como adelante. Pregúntame. No, pues, si quieren comentamos primero. Usted es el dueño del programa hoy. Bueno, entonces voy a leer. El cuento se llama La casa de las Procopias. Como que a ti te sonó algo Non que no santo, es non un santo. santo, pero que a mí me gustaría que hubiera sido así. Ok, ya ves. Sí. El cerco en deterioro del huerto ubicado en el nivel bajo del extenso predio de las Procopias pudo provocar la tentación pública de introducirse, pero el matorral del arroyo colindante impedía la acción, ya fuera por el riesgo de la picadura de algún insecto o reptil, y más bien por el veneno atribuido a los arbustos lechosos de la barrera protectora de la cerca que, por donde no era portillo, era agujero. Cuando los niños beisbolistas del campito desestimaron la toxicidad y utilizaron la sustancia pegajosa de los arbustos para dar consistencia a las pelotas de hilo grueso enrollado en huesos de aguacate u otras redondeces, y según ellos quedaban como reglamentarias, algunas veces trataron de entrar. Pero José Amador, uno de los últimos servidores de la familia, que en esos tiempos de la década inicial de la segunda mitad del siglo XX, doña Procopia y doña Luisa eran las únicas que quedaban en la casa de los 12 hermanos procreados por don Nicolás Mendoza y doña Rosario León, y fieles a su actividad comercial de toda la vida, sentadas en mecedoras de madera fina, de los pocos muebles de la espaciosa estancia, vendían los frutos recolectados por José y depositaban las monedas dentro de una copa de sonido argenteo sobre la mesita de servicio. Los niños, después del juego habitual en el campito, un terreno baldío frente a la casa de la planta de luz y de la cárcel, por fortuna casi siempre vacía, llegaban a la casona de las Procopias, construida en el alto nivel del terreno frente a la plaza, a comprar frutas depositadas en canastas de bambú, y por la algarabía de tanto chamaco sudoroso tenía que salir Conchita, ama de llaves, cocinera, camarera, enfermera y en este caso niñera, a poner orden y controlar la compraventa. A veces doña Procopia tomaba un mango de la canasta para obsequiarlo al niño que en ese momento más le simpatizaba, y decía: toma, el pilón de pájaro. ¿Quién sabe de dónde y desde cuándo llegaron los Mendoza al Real de San Antonio? Algunos dicen que del Rincón del Oro, un rancho del rumbo de Rosario, y que fue a principios del siglo XIX. Otros tienen datos más precisos, asegurando que Francisco Mendoza en 1777 era dueño de la mina El Triunfo, la más rica hasta entonces descubierta, y fue el fundador del apellido en la península, tronco de los Mendozas de las centurias 18 y 19, y entre sus descendientes Alejandro Mendoza, casado en San Antonio con María Josefa Cota, según registro eclesial de 1827, padres de Nicolás Mendoza y abuelo de las Procopias, aunque no hay coincidencia en el nombre del bisabuelo, el dueño de la mina. Ellas decían que se llamaba Miguel, pero se trataba del mismo español fundador del apellido, y era el orgullo de Juan H. Mendoza,
el hermano cosmopolita que gustoso departía con los extranjeros residentes en los 3 centros mineros y viajaba a Europa, sobre todo a España, en lugar de sus raíces, y esto suscitó comentarios de todo tipo, prolongados por varias décadas después del nacimiento. Por aquí pasaba Juan Ashi Mendoza, muy elegante y aperfumado. Dice que era un noble caballero de España, dijo un hombre del pueblo a la edad de 90 años en la década de los 60. Tiempos en que Procopias también ya habían muerto. Procopia en 1955 y Luisa en 1964. Y es que el imaginario colectivo dio por hecho que en esa familia tenían títulos nobiliarios. Hasta la fecha nadie sabe si esto es verdad o mentira. De cualquier manera, tales dignidades fueron abolidas en la Constitución de 1857. En la familia de las Procopias no hubo una descendencia numerosa porque varios hermanos no se casaron, como en el caso de Juan H. y Concepción y de ellas mismas, además de Eduardo y Julio, quienes murieron a corta edad. De los otros 6, Astolfo, Jesús fueron más prolíficos. El primero procreó 7 hijos, 3 en el primer matrimonio y 4 en el segundo, y en el caso de la señora Jesús también fueron 7 descendientes. Teresa, Carlos y Antonia tuvieron 3 hijos cada uno, y Efraín solo 2. Matilde, hija de Teresa, vivió casi toda su vida junto a las Procopias, tanto que quienes la conocieron creían que fue hermana de ellas, y por ende la incluyeron como la tercera Procopia. Esa denominación que las integra y es el nombre propio de una de ellas, y que tal vez don Nicolás se lo impuso como buen presagio de progreso, porque la palabra significa pionero, y no se equivocó. Era la primera en perspicacias comerciales, dueña de la bien surtida tienda establecida en la esquina de Guerrero y Zaragoza, donde se encontraba hasta lo inimaginable. Y al inicio de la segunda mitad del siglo XX solo quedaron los escaparates vacíos y el recuerdo de los clientes acerca del dicho de la dama blanca de complexión robusta y sin embargo de porte distinguido, cuando le pedían el pilón: agarren a Procopia ahora que está floja, obsequiando un piloncillo diminuto o dos insignificantes cubitos de azúcar granulada. Doña Luisa era la administradora, la ejecutora de las ideas de la hermana empresaria. Hacía pedidos de mercancía, cortes de caja, pago a proveedores y al personal de servicio. Su bien cuidada caligrafía quedó plasmada en un libro de ingresos y egresos y en la buena redacción de la escasa correspondencia, que era un arte. Leía periódicos y revistas llegados por vía postal para enterarse de los sucesos mundiales y sobre todo de las cotizaciones del oro y la plata, porque compraba estos productos a los mineros que por su cuenta y riesgo usaban las pilas de percolación para beneficiar el metal que a duras penas arrancaron a las vetas durante muchos días. Todo eso y más eran las Procopias. Final de sus días se les veía sentadas en sus poltronas como personajes de cuento o de teatro. Se antojaba despojarlas de la rica historia de sus vidas e inventar otra realidad con las imágenes proyectadas por las dormidas ancianas desde el fondo de la espaciosa sala, que en otros tiempos estuvo cubierta de tapices persas y muebles que olían a procedencias lejanas, y era el escenario fastuoso de reuniones de la alta esfera social, y los más jóvenes ocupaban la prolongación de la sala al balcón de madera, en donde se aspiraban aromas que subían del jardín y del huerto frutal, porque el balcón prolonga sus barandillas en la escalera que baja a la cocina, y del descansillo sigue descendiendo hasta un empedrado que conduce al jardín de redodendros, enebros, ylang ylang, copa de oro y las infaltables bugambilias asomadas al callejón, cerca de 2 nogales que dejaban caer sus frutos hacia el exterior del murallón, y los niños les llamaban piñatas de los pobres porque les daban de golpes con un largo carrizo cuando el viento no favorecía la caída de las nueces. Hubo otras señoritas mendozas en el pueblo a quien nombraban las mendocitas de abajo. Esta designación
Nada tiene que ver con posiciones sociales y económicas en contraste con las otras Mendoza. Obedece estrictamente a la costumbre inveterada de los pueblos de ubicar los lugares según el relieve del terreno. Así los niños beisbolistas del campito decían ser el equipo de los de arriba y competían a veces con el equipo de los de abajo que tenían su propio campito. Denominaciones inexactas, pues no existen un arriba y un abajo específicos. El poblado todo es con un continuo sub y baja. Esta competencia tenía lugar en el verdadero campo de béisbol, el de los mayores, establecido en las afueras del pueblo en una planicie al pie de un cerro, y era una de tantas jactancias. Acá arriba tenemos campo de béisbol, plaza pública, iglesia, oficina de gobierno, telégrafos, cárcel, motor de energía eléctrica, panteón, escuela, kinder, albergue rural, tiendas grandes, 2 nogales, el único Macapur y la casa de las Procopias. El poder, la competencia en un pequeño pueblo de pobres, asentado en la riqueza por unos empresarios extranjeros que no vinieron precisamente a fundar un pueblo, sino una mina. Fundaron el subsuelo y esta actividad trajo en consecuencia el Real de Minas, el pueblo de los pocos ricos. Manuel de Ocio y Gaspar Quizón, españoles de Andalucía, acaparadores del oro, la plata y otros bienes, el primero asesinado y el segundo desterrado. Después de ellos, la única familia realmente rica fue la de las Mendoza, aunque las Procopias murieron pobres bajo el exclusivo amparo de Conchita, la hija que jamás tuvieron y siempre llevaron dentro de sí. Prueba de que no eran clasistas, daban trato amable a todas las familias y bautizaron hijos de varios de sus servidores. De los demás hermanos no dan cuenta los biógrafos ocasionales, solo de don Carlos, que murió poco antes que doña Procopia, y no dicen nada de él en este aspecto. Se limita a la tienda que tenía frente a la casa construida y habilitada como albergue rural de niños de primaria en la calle Reforma, así como en los últimos días de su vida en la pequeña habitación en el extremo derecho de la casa que ocupaba como la 4ª parte de la cuadra compartida con el huerto escolar y la escuela Repsamen. Una casona, pero no tan señorial como la paterna, que ocupa una cuadra completa y el terreno una manzana. Dicen que lo miraban caminar lentamente por la banqueta, vistiendo un abrigo negro muy largo, y cuando ya no pudo levantarse de su... Sin posibilidades de curación, la habitación parecía solo albergar el silencio. La tienda, que siempre olía dátiles pasados, quedó a cargo de Ventura, su hijo, quien tenía 3 niñas hermosas que despertaron amor espiritual, ese amor inocente de los niños, a veces inconfesable, por el temor al rechazo de las criaturitas idealizadas o a la burla de los compañeros maldosos. Me verás el Veste se cree novio del Estelite y ella ni lo pela. Tras la muerte de don Carlos, doña Procopia y doña Elvisa, no se acabó la familia, todos están en la imaginación popular, como si el tiempo hubiese detenido su curso adentro de los espaciosos dormitorios con muebles de artística ebanistería, del comedor de 14 sillas, la mesa de larguísimos manteles bordados a mano y las vitrinas luciendo loza fina, espléndida cristalería y cubiertos de plata, de la cocina con estufa de leña, grandes armarios de puertas alambradas repletos de utensilios, mercancías y especias, del jardín de plantas exóticas, del huerto surtidor de fruta para el consumo familiar y venta, del cuarto de trebejos, una especie de subterráneo por encontrarse debajo de la casa, mas no debajo de la tierra, donde se han encontrado fotografías con dedicatorias fechadas de 1860 en adelante, de las pilas abastecedoras de agua y las letrinas, de las caballerizas, cuyo amplio acceso en el extremo de la calle Iturbide denota la posible existencia de algún carruaje o de carretas transportadoras de provisiones para la tienda que cerró sus puertas a mediados del siglo XX, y en los años 60 el local fue
alquilado por la empresa constructora de la carretera transpeninsular y años más tarde prestado a los comités de beneficencia para efectuar bailes populares. Y cuando ya era inminente el desplome, fue vendido y construida ahí una casa de estilo moderno, mínima porción de la construcción original comprada por un maestro jubilado originario del Real Minero y su esposa, una diputada, quienes respetaron la arquitectura del inmueble y el pueblo respetó la terca tradición de llamarla Casa de las Procopias. Hay una nota que dice Iturbide, antiguo nombre de la calle Heroico Colegio Militar. ¿Qué tal con las Procopias? Qué interesante, qué padre la narrativa, la narración. Fíjate que qué importante es el tiempo, ¿no? El eje temático de toda narración, ¿no? El tiempo, pero también de la cuestión de que todo es parte del tiempo, ¿no? Aquí la historia la escribiste sobre una memoria verdadera, totalmente. ¿Qué tanto de ficción hay? Me quitaste la pregunta. A ver, para empezar, los personajes son reales. La casa existe, está todavía. Y la familia de las Procopias, todo es verdad, y también el tiempo y las fechas, eso es la historia. Ajá. ¿Y las mendocitas de abajo? Las mendocitas sí existieron también, Okay. pero se rieron porque eran las mendocitas de abajo. Siempre se puede prestar algún tipo de socarronería, pero Sí. a mí me llama mucho la atención porque, ¿cómo diré? Encuentro, ahorita que decías que si era realidad o que si era ficción, pensaba yo, porque ya más o menos conozco tu trabajo, que hay siempre unos juegos ahí entre la realidad y la ficción, Sí, claro. cosas que te contaron, cosas que viste, cosas que viviste Y seguramente. las que no estoy seguro y que tengo que decir que quién sabe, ¿no? Exactamente, que era ahí donde yo quería llegar. Hay un proceso, Rafael, de hacer confluir lo que tu imaginación produjo, porque así funciona, ¿no? Sí. Le cuentan una aneccdotita así, ¿no? Ajá. Y él la convierte en un cuento de 6 cuartillas, de 10, Sí. dependiendo del caso. O también sé que se trae de una anécdota de aquí, de otra anécdota de allá, las junta primero en su cabeza y luego las Como las pelotitas esas reglamentarias, Sí, que sí. construían los niños con la gomita de... Sí, quise meter a los niños de esa época, que yo era niño en ese tiempo, por ejemplo. hicieron un campo de béisbol, un pequeño campo de béisbol que estaba detrás de la planta de luz, que en San Antonio hubo luz desde hace mucho tiempo. Fue uno de los pueblos del sur que tuvo corriente eléctrica. Y estaba la cárcel. Y ahí era un terreno que daba a la calle, pero no pasaban carros, no había mucho tráfico. Y nos poníamos a jugar. Y los bats sí eran bats, porque nos regalaban los beisbolistas grandes. Y guantes, pues muy pocos, pero sí las pelotas las hacían así con hilo. Y pues si le da el primer patazo, pues se deshilaba. Y con la goma esa que tenían los arbustos, esos que decían que eran tóxicos, sí, que eran venenosos, se los ponían quedaban, pero como reglamentarias, decían. Pero después no podían quitarse la goma de las manos los que hacían las pelotas. Okay. Y sí, todo el mundo iba a comprar los mangos, no le puse aquí, pero decía en la palomilla, los mangos madurados a fuerza. Y diciendo, ya Procopio se sienten en ellos para que maduren. Y no, pero pues las señoras decíamos acá en la palomilla, pero ya estando allá, teníamos que comportarnos un poco porque las viejitas se imponían respeto. Ajá, ok. Y no, pues porque las familias de nosotros, bueno, de esos tiempos creo que de todos,
sí nos decían, ustedes tienen que respetar a los mayores, esas cosas que ya no se usan ahora. Y la señora esa Conchita, que era la que cuidaba a las señoras y que finalmente ella les daba de comer cuando se hicieron pobres, porque murieron pobres, era mi tía. Esa era mi tía. Yo por eso yo tenía mucho acceso ahí, porque mi tía mandaba, pues. Dice Héctor Domínguez Rubalcaba, qué evocadora y entrañable narración. Saludos, Héctor, hace mucho que no te veíamos por aquí, por la tertulia. Esperemos que pronto tengas chancita de volverte a incorporar aquí a una platiquita con nosotros, ¿cómo no? Sería de lujo, sí, y ya que si quieres venir personalmente, ¿no? Eso ya te lo vamos a agradecer muchísimo. Perdón, Rafael, nada más para pues para darles gracias a Rubalcaba que está viéndonos. Así Tenemos es. otros, no nada más él. Yo creo que es tu fan, porque solo ve el programa cuando estás. Ya salió el peine. Ya salió el peine, ya ves por qué te necesitábamos nosotros aquí en el programa. Oye, Rafael, pero estas señoras Procopias, les decían las Procopias porque la mayor se llamaba Procopia, me imagino. Bueno, la mayor de las dos, porque toda la familia era más grande, las otras que no conocimos, por tan antiguas que no las conocimos. ¿Cómo se llamaba la segunda? Luisa. Luisa, eran Procopia y Luisa, pero pues les decían las Procopias. Procopias. Las Procopias, y Matilde, que era sobrina, pero vivía con ellas, y decían las tres Procopias. Y no era así, era la tercera. Era sobrina. Era la tercera Procopia. Era la tercera. No sé por qué pienso en las Procopias y pienso en Sara García y Prudencia Grifel. Sí, las Vivanco. Pienso en las hermanitas Vivanco de inmediato. Sí, qué interesante y qué padre es tu trabajo, Rafa, porque de una u otra manera, no solamente con esta narración tan entrañable, sino también con este rescate de estas tradiciones que pues, se están perdiendo, esta forma que tienes de trasladarnos al de huerto, a la casona. Yo las estaba viviendo, ¿no? Me imaginé la cocina, ¿no? Los trastes, ¿no? Y también ese olor, ¿no? De la ropa de aquel entonces, que se podría confundir con esa actitud ordenada de los mayores y de respeto hacia ellos, pues, ¿no? Así es. Todo eso se respira en la narración y bueno, y pues nos ayuda a conservar la memoria histórica. El tiempo, pues, en que yo ubico más en los 60, cuando éramos chamacos, cuando jugábamos y el tiempo en que conocimos a las personas de Santa Luisa y Procopia. Claro. Pero siempre hubo un montón del siglo, quién sabe qué, desde 1700, no sé qué, que era el dueño de la mina, el bisabuelo de las Procopia. Claro, claro. Me voy lejos. Sí. Pues eso es muy padre también, realmente esa herencia española, ¿no? Que de alguna u otra manera ahí está, y la historia de las minas. Y el Juan H. Mendoza, que era el hermano el que viajaba a Europa y que se juntaba nada más con los extranjeros que vivían en los tres centros mineros. Así es. Era el cosmopolita él, pero hago ver aquí que les cayó un poco mal a la gente porque dicen que era quién sabe qué tanto aquí, pero aquí pasaba perfumado, así decían los viejos. El perfumado. Hablaban mal de él, pues. Yo no sé cómo llega, Rafael, a tu escritura, porque ya lo hemos podido constatar en varias ocasiones, Luis Fernando, ese tonito rulfiano, más bien ese tono rulfiano y esa otra parte también García Márquezca, que sé porque son autores que te gustan mucho, pero no sé si hay una deliberada intención de parecer rulfiano o si es algo que le sucede a tu escritura de manera, digamos, pues no automática, pero sí casi natural, ¿no? Casi natural. Pues no hay ninguna intención de parecerse a nadie, pero Claro. Si ustedes creen, yo no encuentro, yo digo, es mi estilo. No, pero es muy padre cuando está esta parte, ¿no? de lo que ha marcado tu imaginación creadora, ¿no? Tu trabajo como lector,
porque una cosa es leer libros así nomás y otra cosa es leer con el oficio, ¿no? De echarse a la lectura. Pues me gustan tanto que a lo mejor sin querer me sale cuando menos el saborcito por ahí. Claro. ¿Cómo haces? ¿Hay un plan para el cuento? Dices, a ver, voy a hablar de esto y de esto, o te sueltas escribiendo y vas dejando que la imaginación se recree. No, lo que pasa es que, por ejemplo, de toda la vida traigo la casa y yo iba y miraba y decía cuántos cuartos hay en esta casa. Muchísimos. Y luego me quería meter más allá mi tía. ¡Ay! Que no ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, ¿a cuándo se despide? Y digo de las fotografías porque yo me llevé varias fotografías de 1860 y tanto. Me las apropié. Apropiarse. Una procopiación de Una fotografías. Y serán muy bonitas fotografías. Y todo para que se me perdieran y nada más le regalé unas a Blanca Sabín, le regalé una a la que trabajaba en la radio de Radio Cultural. Después le regalé una porque le dije, esta debe ser tu pariente, Julieta Sabín, una mujer que estaba muy bonita, que estaba leyendo una carta y yo me imaginaba, decía, bueno, esta carta no le están dando una mala noticia, como que es una carta de amor y me gustaba a mí la mujer esa, tan bonita, leyendo esa carta. Tenía era una fotografía muy bonita. Y nomás se le enseñé, le dije, esta debe ser tu pariente porque los Sabín vienen de allá. Llegaron ahí, de donde está Julieta Sabín, me dijo, no, pues mi tía, me dijo, tía de mi papá, me dijo. Ok. Y no, me dijo, dámela. Ven para acá. No, pues sí, te la regalan. Y así fue regalando las fotografías. Ah, muy bien. Pues ahí tiene La Casa de las Procopias, que además el título sigue siendo muy sugerente, pero Sí. qué padre porque tiene estos personajes que hay esta figura literaria de dos mujeres solas, abandonadas, ya viejas, en una casona. Es una imagen muy recurrente y es una imagen recurrente porque eso es algo que se repitió mucho en los pueblos de México de la época que está contando Rafael, mujeres que se quedaron solas en esos caserones, ¿no? Y que incluso pues ya vivían así como un poco de lo que les daban los demás, de estas situaciones, porque pues eran a lo mejor mujeres muy longevas que habían enviudado, madres con hijas, hermanas mayores con hermanas menores, que se dio muchísimo Sí, en la historia pero de México. estas eran solteras. Eran dos hermanos Nunca se solteros. casaron. Que también debe haber habido mucha de esa mujer soltera, ¿no? Que se quedó. Señoritas de las de antes decían por cierto allá los abuelos y los padres. Pero que a lo mejor como que creían que nadie merecía casarse con ellas, y con esto que decían que tenían títulos de nobleza. Oye, imagínate. Las marquesitas, las condesitas, ¿cómo se iban a casar con los rancheros? Con cualquier ranchero californiano. Y platican que un señor que era muy rico, un señor Geraldo, de allá del rumbo de los Planes, que no recuerdo el nombre, pero dicen que fue muy rico, y que venía a comprar allá a la tienda, porque era una tienda muy grande la que tenían, doña Procopia era la encargada de la tienda, y que le dijeron un día, ¿por qué no te casas con doña Procopia? Porque eran los ricos, pues. Entonces, no, dijo, porque a lo mejor nos morimos de hambre. Y eran los más ricos. Okay. No querían soltar dinero, es lo que yo me imagino. Pues, Claro. Me faltó la visión de Páramo, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Pues ahí tiene La Casa de las Procopias, esta primicia que esperemos pronto ver publicada, y Luis Fernando pues está agarrado de una novela antes de que se la coma la polilla. Sí, antes de tener que deshacerme de El sueño de Inocencio. Es una novela de Gerardo Larreaga y cuenta el ascenso y la caída del papa más poderoso de la historia, ¿no? Y narra pues la historia precisamente de Inocencio, que pues prácticamente fue el iniciador de las cruzadas, ¿no? Ah, vas a ver la... No, estoy mostrando el libro. Sí.
habla de cómo se formó intelectualmente un espíritu avasallador, inquieto, que ponía en duda lo que sus maestros le dictaban en cátedra, precisamente porque no tenía la convicción de que la historia, el poder que ostentaban los reyes fuera menor o superior a la del Papa, y estaba en ese dilema. Él era un conde muy rico y sus parientes estaban conectados con la alta alcurnia de la iglesia, y los azares del destino lo llevaron a meterse de manera rápida y fácil hasta dentro del Vaticano, ¿no? La dejó una vez que su novia supo quién era realmente. No era cualquier persona, era una persona de mucho dinero, su familia era de mucho dinero, y era de la gran matazón que hubo de pueblos enteros. Los cátaros desaparecieron del mapa porque tenían un cristianismo muy adelantado a su época. Ellos tenían la idea de interpretar las sagradas escrituras, como le llamaban, de manera personal. Les interesaba más el culto personal que la iglesia, o sea, el colectivo, ¿no? La reunión del colectivo. Y bueno, pues eso obviamente para el poder del Papa no era bien visto, que además, pues recordarán, el Papa, los bancos, era el verdadero poder de esta etapa de la nobleza, y ya cuando los reyes todos estaban endeudados con Roma, claro, ¿no? Y con los bancos, que bueno, de ahí parten, pues, ¿no? Entonces, bueno, voy en el cuarto capítulo, está entrar en contacto directo con el Papa actual, que recién acaba de llegar de su tío al papado, después de que un huesito de chabacano acabó con la vida del anterior. Y bueno, ahí se queda la duda, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Entonces está subiendo el suspenso, está muy interesante. El cuarto capítulo vamos ahorita con el sueño de Inocencio, y seguramente, bueno, pues vamos a ver cómo el despertar de ese Papa que marcó, dice, está marcado como uno de los de las personas más influyentes del siglo o de la historia, ¿no? 1198. Así es, es una ceremonia. Sí, no es de la alta edad media, más bien todavía está emparentada con los padres de la iglesia, pues, ¿no? Con toda esta cuestión que es precisamente el reacomodo del poder eclesiástico, de tal manera que le pudiera servir para... ¿Y el celibato desde cuánto se instauró en la iglesia? Porque dice que gozó mucho del sexo y de sí, todo. No sé si nos quieras compartir la contraportada, que yo no pude ver, porque no veo. Si nos puedes leer. No pude ver porque no veo. No pude ver porque no veo. Bueno, yo tampoco veo, pero a ver si veo. Ok, veamos. A ver si veo. Veamos. A ver si veo. En 1198 la Iglesia Católica estaba a punto de ser absorbida por el Imperio Germánico. Ese año fue elegido Papa un aristócrata italiano que, con el nombre de Inocencio III, logró convencer a la cristiandad de que él no solo era el sucesor de San Pedro, sino el representante de Jesucristo mismo en la tierra. Esto le permitió llevar a la iglesia a su momento más alto de la historia. Para ello tuvo que enfrentarse a los reyes de Europa, a los herejes, a los musulmanes y, sobre todo, a él mismo. Inocencio III determinó que era lo bueno y que era lo malo. Convocó 2 cruzadas. Eso es lo que decías tú, que es de las cruzadas. Fundó una policía para supervisar la ortodoxia, los dominicos. Inventó mecanismos de control como la confesión y el matrimonio. O sea que desde entonces viene indisoluble. Aniquiló la competencia, la iglesia de Constantinopla y el movimiento de los cátaros. E incluso despojó de su reino al monarca de Inglaterra. Eso estuvo bien. Considerado por el teólogo Han Kung, tal vez el papa más brillante de todos los tiempos, y por la revista Life como uno de los 100 hombres que más influyeron en el milenio,
y acaba de transcurrir. Inocencio III es retratado en esta deslumbrante novela como un hombre que vivió intensamente el amor, el sexo, la soledad, el poder y el peso abrumador de la responsabilidad. Pues ahí tiene el sueño de Inocencio, Así Que es. no era tan Inocencio. que no era tan Inocencio. Pues sí, por más que la reseña y el manejo del personaje se hace ver como pues, el héroe, no deja de tener en nosotros un peso responsable de las cruzadas, de la desaparición de pueblos enteros, como el de los cátaros, ¿no? Entonces sí está... Entonces la novela, como es novela, no sé qué tanto tenga de la fantasía del autor. El autor, pero seguramente hay muchos datos. Debe estar buenísimo. Sí, Está muy bueno, la verdad. Muy bueno, sí. Y ahí pues el autor seguramente, como hacen todos los autores, ¿no? Se trae la historia y luego ahí le ponen de su cosecha. Le van notando Ahí le van emoción. metiendo cositas Ahí de su va el cosecha. un poquito de Antes de emoción. que se nos vaya la tarde, vamos a compartir efemérides con todos ustedes esta tarde. Están ustedes por ahí en sus dispositivos. Tienen las efemérides del día de hoy. Déjenme decirle, va a decir, después de que la semana de posgrado y que el sueño de Inocencio y la casa de las Procopias, pues déjeme decirle a usted que no voy a dejar pasar este programa sin decir que hoy es cumpleaños de Luis Miguel. Ah, sí. Sí, hoy es cumpleaños de este cantante, pues internacional, todo hay que decirlo. Qué bueno, a pesar de que pueda haber pues muchas opiniones encontradas respecto a la trayectoria de este personaje, sí es verdad, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que tiene una voz privilegiada, ¿no? Sí. Que si ¿O algo tuvo? tiene, no tiene, todavía tiene una voz privilegiada. La verdad es que es de esa gente, de esos cantantes que saben que esa es su modus vivendi, ¿no? Y que de ahí emana toda su popularidad y toda su fama, y además las posibilidades que tuvo de acceder a las grandes ligas, ¿no? A las grandes élites de la industria musical, que lo acercaron a Frank Sinatra, que lo acercaron a un ámbito que en este momento de su vida, a sus 51 años, probablemente sea de los muy poquísimos, sino el único en español cantante pop que se ha resistido al reggaetón. ¿No? No hay, porque más de su edad, de Ricky Martin, Chayanne, Shakira, Paulina Rubio, que me quieran ustedes decir, ¿no? Los Tigres del Norte. No se han resistido al reggaetón de alguna manera, y Luis Miguel, pues hasta el día de hoy se ha mantenido incólume. Y no creo ya que tenga como la necesidad, ¿no? Se colocó... Sobre todo eso, pues, ¿qué necesidad? Se puso el frac, ¿sabes? Se puso el smoking, se acercó a estas grandes bandas, a estos grandes músicos, se acercó a Armando Manzanero, que en paz descanse, y entonces su carrera tomó un rumbo con aquellos romances, con aquel México en la piel, con aquellas cosas que incluso lo apartaron de aquel corte tan pop de la chica del bikini azul y de Isabel, sueño de mis sueños, quiéreme Isabel. Ya sé que ahorita eso te dice mucho a ti, pero entonces, bueno, Luis Miguel toma pues una ruta por ahí. Entonces, bueno, pues feliz cumpleaños, Luis Miguel. Pues qué bueno que en vez de irse al reggaetón se fue al bolero. Exactamente, y se estrenó, por supuesto, en Netflix la segunda temporada de la bioserie de su vida, que estoy ansiosa por ir a ver y que ya les contaré qué tal está. El señor aquí ya me hizo los ojos así de, no voy a pasar por ahí, pero... si no lo logro, la veré yo sola para contarles de qué va y cómo está. ¿Y qué tan ciertas serán estas historias que cuentan ahí en Netflix? Pues fíjate que en el caso específico de la bioserie de Luis Miguel, yo vi la primera parte, por supuesto, y pues muchas de las cosas que se cuentan en esta primera temporada se dijeron en su momento. Ya se nos acabó el tiempo, ya no pudimos leer las efemérides, ya nos vamos, pero en su momento se dijeron esas cosas. No sé qué va a pasar con esa serie sin Oscar Jaenada, pero la vamos a ver y le voy a contar. Ya nos vamos hoy de la tertulia, nos vemos mañana, Rafael. Muchas gracias por invitarme, de cualquier rato por aquí les caigo otra vez. Por supuesto. Perfecto. Ya que tengo otro cuento. Perfecto. Sale, pues estamos muy contentos, muy agradecidos de ser recibidos en sus casas
La Así tertulia es. es para todos nosotros, la disfrutamos y bueno, nos vemos mañana. Con Así es, y mucho bueno, gusto. me quedé hablando de Luis Miguel y no le compartimos efemérides, pero mañana Esa 20 de fue la abril, efeméride. con muchísimo gusto, ya nos vamos, váyase a ver las presentaciones y ponencias de la semana de posgrado. Nos vamos a ir ya. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gracias a mi querido Saúl Ramos, gracias a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio. Yo soy Alexia Almada y nos encontramos mañana en la próxima tertulia. Bye.